ahora al separarse el inhibidor, la parte proteica, va a adquirir actividad catalítica, le separamos el inhibidor, la enzima adquiere actividad catalítica, y ahora la enzima va a poder interactuar con el sustrato y nosotros vamos a tener velocidad de reacción. Esta enzima va a permanecer activa y funcional, va a permanecer activa y funcional durante lo que dure su vida media, y una vez que finaliza la vida media de esta enzima, la enzima es destruida, y si yo quiero volver a tener la actividad catalítica de esta enzima, la tengo que volver a sintetizar. El problema es que cuando esta enzima se vuelve a sintetizar, se sintetiza otra vez como simógeno, ¿sí? Siempre cuando la vuelvo a sintetizar, se sintetiza como simógeno. Este proceso de la separación del péptido inhibidor de la enzima es un proceso irreversible, o sea, una vez que la enzima adquiere actividad catalítica, no puede nuevamente volver a combinarse con el inhibidor y volver a formar el simógeno. Una vez que se transforma de simógeno a enzima activa, el proceso ya es irreversible. Y eso sí, cada vez que la enzima se vuelve a sintetizar, se sintetiza en forma de simógenos. Algunos ejemplos que tenemos de este tipo de regulación, lo tenemos con algunas enzimas de tipo proteasas que participan en la digestión de proteínas de la dieta a nivel del tubo digestivo. Ahí lo que vamos a observar, en ese caso lo que vamos a observar es que a nivel del estómago, cuando estamos realizando el proceso de digestión, se secreta un sinomógeno que se llama pepsinógeno. El pepsinógeno en la luz del estómago va a transformarse en pepsina, y la pepsina va a tener la actividad catalítica sobre las proteínas que ingresan con la dieta y va a comenzar la digestión de las proteínas de la dieta. La acción de la pepsina va a durar mientras el alimento permanece en estómago, porque la pepsina como enzima tiene un pH óptimo de trabajo ácido, y cuando el alimento que está siendo digerido pasa del estómago a duodeno y la pepsina es arrastrada, deja de funcionar porque la sacamos del pH óptimo de trabajo. El pepsinógeno se va a volver a liberar cada vez que yo me pongo otra vez en una situación de posingesta. Y una vez que el alimento llega a estómago y se secreta ácido clorhídrico, siempre el pepsinógeno se vuelve a transformar en pepsina, que es la forma activa. A nivel intestinal, nosotros tenemos enzimas pancreáticas. Tenemos el tripsinógeno, tenemos el quinotripsinógeno, la prolactasa, la procarboxipeptidasa, que son enzimas que, mientras están almacenadas en el páncreas, o mientras están siendo transportadas hacia el duodeno, quedan como simógenos. Recién cuando son secretadas en duodeno, se pueden transformar en sus formas activas, que son la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa, y recién en la luz intestinal pueden tener actividad catalítica. En este caso, porque es importante que estas enzimas estén almacenadas como simógenos, estén siendo transportadas como simógenos y solamente se activen en la luz intestinal. ¿Por qué? Porque son peptidasas. Imagínense si las tengo activas, almacenadas dentro del tejido pancreático. ¿Qué es lo que me puede llegar a ocurrir dentro del tejido pancreático si las enzimas están directamente activas en ese sitio? Y bueno, uno de los peligros que corremos es que las enzimas, al ser proteasas y no ser específicas de una proteína en particular, puedan terminar destruyendo proteínas del propio tejido pancreático y puedan generar destrucción del órgano. Entonces,
es importantísima que en ese caso se almacenen y se transporten como simógenos y solamente se transformen en la enzima activa cuando alcanzan la luz duodenal y toman contacto exclusivamente con proteínas de la dieta. ¿Está? Otro ejemplo de simógenos lo tenemos en las proteínas del sistema de la coagulación. Son enzimas que están circulando en sangre en forma de simógenos. ¿Y por qué están en forma de simógenos? Porque normalmente yo necesito que la sangre sea fluida y no se formen coágulos. ¿Sí? ¿Cuándo necesito que se active el sistema de la coagulación? Bueno, yo necesito que se active el sistema de la coagulación exclusivamente cuando, por ejemplo, tengo alguna interrupción, algún daño en la pared del endotelio. En ese caso, estos simógenos, que normalmente están circulando todo el tiempo de forma inactiva, se empiezan a activar y se desencadena la formación del tapón plaquetario o del coágulo. ¿Sí? Es importante en ese caso que en condiciones normales la enzima esté como simógeno, circulando inactiva, y solamente se active cuando yo necesito que se lleve adelante el proceso de la coagulación. Si se activa en una situación diferente, yo voy a tener una coagulación patológica y obviamente vamos a tener situaciones que no van a beneficiar a nuestro organismo. Es importante que siempre circulen como simógenos y solamente se activen en el momento que yo necesito formar el tapón plaquetario. Bueno, esto es el mecanismo de los simógenos. Después tenemos el mecanismo de la compartimentalización. Este mecanismo, chicos, hace que las enzimas, o bueno, este mecanismo se basa, el de la compartimentalización, se basa en el hecho de que las enzimas normalmente están separadas en organelas específicas, organelas que están separadas del resto de la célula por membranas celulares, organelas que forman compartimentos aislados que sirven para que las enzimas no tomen contacto con determinados sustratos en un momento en particular, y además para que la enzima, al estar aislada dentro de una organela, tenga el ambiente favorable necesario para llevar adelante su reacción. Perdón, que tenga el ambiente favorable para llevar adelante su reacción catalítica. Así vamos a ver que en cada organela, en cada compartimento de la célula, nosotros vamos a tener enzimas para una determinada actividad catalítica. Por ejemplo, en las mitocondrias van a estar encerradas o aisladas las enzimas del ciclo de Krebs, las enzimas de la fosforilación oxidativa, las enzimas de la oxidación de ácidos grasos, las enzimas de la degradación de algunos aminoácidos. ¿Con esto qué quiero decir? Que para poder llevar adelante estas vías metabólicas, el sustrato de las vías metabólicas tiene que poder ingresar a la mitocondria. Si el sustrato para estas vías no ingresa a la mitocondria, las enzimas no son activas, porque están aisladas y no pueden en cualquier momento tomar contacto con el sustrato. Al estar aislada, yo dependo que el sustrato pueda entrar a la mitocondria para que la enzima tenga actividad catalítica. La compartimentalización lo que hace es aislarme determinadas enzimas en determinados sitios exclusivos de la célula, y de esa manera, si yo
evito que el sustrato ingrese, la enzima no tiene actividad catalítica. La actividad catalítica solamente aparece cuando el sustrato puede atravesar membranas celulares y puede entrar a ese compartimento en particular. Y eso va a depender de mi situación metabólica. Hay situaciones metabólicas donde los sustratos pueden ingresar con cierta libertad y hay situaciones metabólicas donde el sustrato no va a poder ingresar, por lo tanto, esa reacción química no se va a producir. Así como tengo procesos metabólicos aislados en la mitocondria, hay procesos metabólicos que ocurren en el citoplasma, ¿sí? Como la glucólisis, la vía de las pentosas, la biosíntesis de ácidos grasos y muchas de reacciones de la gluconeogénesis. Esto ya les da a entender que son reacciones químicas que tienen menos regulación por compartimentalización, porque la mayor parte de los sustratos siempre se van a encontrar en el citoplasma y van a estar presentes o en contacto con las enzimas. La compartimentalización la vemos más que nada cuando separamos o aislamos del citoplasma en organelas envueltas por membranas a enzimas de ciertas vías metabólicas. Esas vías metabólicas no van a poder producirse si las vías metabólicas no van a poder producirse si el sustrato del citoplasma no ingresa a esa organela en particular. Acá me están diciendo que por ahí el volumen se escucha bajo, en realidad lo que estoy viendo es que por ahí estoy teniendo bajas en la conectividad, por lo menos eso me estaba diciendo hace un ratito, y creo que eso afecta el volumen, porque en realidad yo tengo la computadora al máximo de volumen, así que, bueno, disculpen si por ahí baja y hay algo que no se escuchó, pregúntenme y les vuelvo a repetir. Acá me preguntan si todos son procesos celulares o existe una compartimentalización en sistemas. Mirá, algunos procesos metabólicos se regulan por compartimentalización. Por ejemplo, vos no podés hacer ciclo de Krebs si el sustrato del ciclo de Krebs no pasa del citoplasma a la mitocondria. Así que eso es una necesidad. Otra cosa, la oxidación o la degradación de ácidos grasos es intramitocondrial. Por lo tanto, hay momentos donde el ácido graso es incapaz de entrar a la mitocondria, por lo tanto, en ese momento nosotros no vamos a oxidar ácidos grasos. Y vamos a usar otras sustancias como fuentes de energía. En otras situaciones metabólicas, se permite que el ácido graso ingrese a la mitocondria, y en ese caso sí usamos el ácido graso como fuente de energía. O sea, regulando el ingreso del sustrato para las enzimas que están dentro de la mitocondria, nosotros regulamos las enzimas porque no le damos al sustrato necesario para que las enzimas funcionen. Y si las enzimas no funcionan, ustedes no tienen esos procesos metabólicos que son intramitocondriales. Pero acá está la regulación por compartimentalización, lo que implica que yo no permito que a un determinado compartimento ingrese un determinado sustrato. Entonces, al no entrar el sustrato, no hay proceso metabólico. Fíjense, en el aparato de Golgi también tenemos las enzimas que van a hacer el procesamiento posttraduccional de proteínas de membrana y proteínas de secreción, y van a formar proteínas que van a estar incluidas en la membrana plasmática y en las vesículas secretorias. Bueno, para eso yo necesito que las proteínas lleguen hasta el aparato de Golgi y tomen contacto con las enzimas que están ahí. Si por alguna situación metabólica las proteínas son incapaces de alcanzar el aparato de Golgi,
las enzimas que están dentro del aparato de Golgi no van a tener funcionalidad porque estoy regulando por compartimentalización, impidiendo que el sustrato de esa enzima llegue hasta el aparato de Golgi. Acá la regulación por compartimentalización la vemos porque impedimos que el sustrato necesario para esa enzima ingrese al compartimento o al sitio donde está presente en la célula esa enzima en particular. Por eso les decía, normalmente si son enzimas que están en citoplasma, va a ser medio difícil regular por compartimentalización porque el sustrato o las biomoléculas normalmente están en citoplasma. La compartimentalización se entiende mucho mejor cuando yo evito que un sustrato ingrese a una organela en particular. Entonces, al evitar que el sustrato ingrese a una organela, el sustrato no toma contacto con su enzima y ustedes no tienen actividad enzimática. La siguiente regulación que vamos a ver es la regulación alostérica. Para tener una regulación alostérica hay una particularidad. La enzima que se regula es una enzima alostérica. No cualquier enzima puede ser considerada una enzima alostérica, sino que para que yo la pueda considerar una enzima alostérica y pueda tener regulación alostérica, la enzima alostérica tiene que tener algunas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que tiene que tener? Bueno, tiene que ser una proteína oligomérica, tiene que pasar por formas tensas y relajadas, su estructura molecular tiene que pasar por formas tensas y relajadas. El pasaje por esas formas tensas y relajadas lo logra por el aumento de la concentración de sustrato o por la presencia de moduladores. Es una enzima que cuando reacciona con sustrato no genera una cinética de tipo hiperbólica, como era el caso de las enzimas michelianas, sino que en este caso en particular la cinética de las enzimas alostéricas es una cinética sigmoidea. Son enzimas que además de un sitio alostérico, además de un sitio activo, tienen un sitio de regulación que se llama sitio alostérico, y en ese sitio alostérico se van a regular por moduladores. Yo voy a dejar de compartir un segundo esta pantalla y voy a tratar de trabajar con ustedes con otra pantalla. Hoy no tengo mi lápiz para trabajar, así que voy a ver si puedo hacerlo directamente con el mouse. Un segundo. Vamos a ver si podemos trabajar directamente con el mouse, si me deja. Y vamos a tratar de entender un poco este hecho de las enzimas alostéricas. Voy a compartir con ustedes esta otra pantalla. Acá ustedes pueden ver. Vamos a darle una forma. Bueno. Van a tener que tener un poquito de paciencia. ¿Cuál es la característica de las enzimas alostéricas? La característica es que tienen una estructura cuaternaria, porque tienen más de una cadena polipeptídica, y esa estructura cuaternaria pueden conformar estructuras tensas. Esta es la estructura tensa, voy a poner una T para indicar la característica de la estructura tensa. Acá tienen 3 monómeros de enzima, cada monómero tiene su propio sitio activo, pero cuando la enzima alostérica está tensa, quiero que observen que los sitios activos están ocultos. Si viene la molécula de sustrato e intenta ingresar al sitio activo, fíjense qué va a pasar. No puede ingresar al sitio activo porque los sitios activos están ocultos hacia el interior de la enzima. ¿Qué tiene que pasar para que haya actividad enzimática?
yo necesito que la enzima alostérica exponga hacia el exterior a sus sitios activos, sufra un cambio conformacional, deje visibles los sitios activos y recién ahí el sustrato se va a poder ubicar en esos sitios activos y recién ahí vamos a tener actividad catalítica. ¿Está? Bueno, esta es la forma relajada de la enzima. Cuando la enzima está tensa, no hay actividad catalítica porque el sustrato no puede ingresar a los sitios activos. Cuando la enzima se relaja, recién ahí tengo actividad catalítica porque recién ahí el sustrato puede interaccionar con el sitio activo de la enzima. Ahora bien, ¿cómo hago para que las enzimas alostéricas se relajen? Una de las formas que tenemos para que las enzimas alostéricas se relajen es aumentar mucho la concentración de sustrato. Si nosotros vamos a un gráfico semejante al gráfico de Michel y Mentel, que evalúan velocidad versus concentraciones de sustrato, ¿qué vamos a ver en este gráfico? En este gráfico vamos a ver que a bajas concentraciones de sustrato, prácticamente no hay actividad enzimática, porque la enzima a bajas concentraciones de sustrato está saturada. Cuando las concentraciones de sustrato aumentan, la enzima empieza a relajarse, empieza a aumentar la actividad enzimática hasta que la enzima se satura y vuelve a una velocidad constante. Entonces, si ustedes observan, este gráfico ya no es una hipérbola como teníamos en el caso de las enzimas michelianas, sino que acá lo que ustedes pueden observar es que la curva de saturación de estas enzimas adopta una forma de S, y eso indica que no cumple una cinética micheliana, sino que cumple con una, digamos, una cinética de tipo sigmoidea, que es la característica que le vamos a dar. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir además con respecto a estas enzimas alostéricas? ¿Qué podemos decir además con respecto a estas enzimas alostéricas? Que ellas pueden modificar su comportamiento si le agregamos algo que se llaman moduladores alostéricos. ¿Sí? ¿Qué es un modulador alostérico? Es una sustancia que se va a unir a un sitio diferente del sitio activo. Acá voy a agregar un modulador. Ay, no puedo escribir, disculpen chicos, se me complica escribir con esto. Bueno, lo que estoy agregando acá es un modulador, ¿sí? El modulador se va a unir a un sitio que se llama sitio alostérico. El modulador se va a unir a un sitio que es alostérico, lo voy a graficar así. Se va a unir a cada subunidad de la enzima al sitio alostérico, y de esa manera va a modificar el comportamiento de la enzima. Podemos tener dos tipos de moduladores, chicos. Podemos tener un modulador positivo, que va a hacer que inmediatamente la enzima pase a la forma relajada y haya actividad enzimática, o podemos agregar un modulador negativo, que lo que hace es estabilizar la forma tensa y sostener a la enzima en esa forma tensa.
Acá me están preguntando por el chat por qué la cinética es sigmoidea. Porque si ustedes miran, esto tiene una forma de S y no tiene la forma de la hipérbola característica que veíamos en el caso de Michel y Mendel. ¿Por qué tiene una forma de S? Porque a bajas concentraciones de sustrato no hay actividad enzimática, porque normalmente a bajas concentraciones de sustrato la enzima está tensa. Recién cuando la enzima se relaja, la actividad enzimática aumenta, y recién ahí observo catálisis. Y después la actividad enzimática se vuelve constante, porque al igual que todas las enzimas, esta enzima puede saturarse y alcanza la velocidad máxima. Por eso es sigmoidea. Cuando la enzima se satura, ¿está relajada? Obviamente que está relajada cuando se satura, porque si no, no habría actividad enzimática. Recuerden que cuando se satura, lo único que tenemos es que la velocidad se vuelve constante, pero saturada tenemos actividad enzimática. Lo único que vemos es que la velocidad se vuelve constante. Si no estuviera relajada, no se podría saturar. Entonces, ¿cómo regulo esta enzima? Regulo con moduladores. Si yo agrego un modulador positivo, la enzima inmediatamente se relaja y a bajas concentraciones de sustrato, vamos a tener ya actividad enzimática. A ver, no entiendo qué quieren decir con que el gráfico sigmoideo puede subir y descender constantemente. No entiendo qué me quieren decir con que puede subir. Es sigmoideo porque tiene forma de S. Fíjense la forma de S, ¿cómo es una S? Dibujemos una S, ¿cómo es una S? Ahí es una S. Esa es la forma del gráfico. No entiendo qué quiere decir que cuando me dice puede subir y descender. Al comienzo no hay actividad enzimática, porque la enzima está tensa. Una vez que se relaja, aumenta la actividad enzimática y después se vuelve constante la actividad porque la enzima se satura. Por eso es la forma de S. Acá me dicen a qué se refiere el término el retardo. Ay, chicos, no estoy entendiendo lo que me están preguntando. Si quieren conectar micrófono para que yo les pueda entender mejor. Profe, Sí, te escucho. yo creo que a pessoa que falou do gráfico tem a mesma dúvida que eu, que se quando a curva sigmoide se hace a velocidade constante devido ao substrato, se em algum momento ella pode bajar as concentrações de substrato e se ella pode volver a uma velocidade inicial. Mira, si vos evaluás, es imposible que yo te diga que en este punto, donde te estoy marcando, en este punto vos me digas que puede volver a bajar la concentración de sustrato. Chicos, acá tienen concentraciones de sustrato crecientes. Acá el gráfico les habla de una relación. ¿Cuál es la relación que les está hablando el gráfico? Cómo aparece la actividad de esta enzima cuando cada vez agrego más sustrato. Si ustedes tienen poco sustrato, la enzima está tensa y va a estar tensa. No va a haber actividad enzimática. Si aumentan aumentan la cantidad de sustrato, la enzima se va a relajar. Siempre que yo aumente el sustrato, la enzima se va a relajar. Hasta que alcance la velocidad máxima y su velocidad se vuelva constante. Si ustedes me dicen, ¿qué pasa si con esa enzima yo de golpe bajo la concentración de sustrato? Les pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá si yo bajo la concentración de sustrato? Otra vez la enzima se vuelve tensa. O sea, que ella se relaje normalmente depende de la concentración de sustrato. Esta enzima va a estar relajada siempre que haya mucho sustrato, va a estar tensa siempre que haya poco sustrato. ¿Está? Bueno, pero no es la única manera en que ella se relaja o se vuelve tensa. ¿Qué dije recién? También la puedo relajar con un modulador positivo. Y ahí, con poquito sustrato, tiene actividad enzimática. O puedo seguir volviéndola tensa con un modulador negativo.
Si yo agrego un modulador negativo, por más que tenga mucha cantidad de sustrato, la enzima va a seguir tensa y no voy a tener actividad enzimática. Entonces, fíjense que la actividad se regula o por concentración de sustrato o por presencia de moduladores. ¿Está? Esos son los factores que van a hacer que esta enzima pase de un estado a otro. Entonces, si volvemos al power, fíjense, a bajas concentraciones de sustrato prácticamente no hay actividad porque está tensa. Cuando voy aumentando la concentración de sustrato se relaja, y cuando las concentraciones de sustrato son muy altas, está relajada, pero adopta una velocidad constante porque se satura. Si yo vuelvo a bajar las concentraciones de sustrato, ¿qué pasa a bajas concentraciones de sustrato? Está tensa. Pero ¿qué pasa si yo agrego moduladores? Miren en azul, ¿qué pasa si agrego un modulador positivo? Ya no depende la actividad de la enzima de la presencia de concentración de sustrato. Fíjense, a muy bajas concentraciones de sustrato, la enzima ya tiene actividad en presencia de un modulador positivo. ¿Por qué? Porque el modulador positivo hace que inmediatamente la enzima se relaje. En presencia de un modulador positivo, inmediatamente la enzima se relaja, y con muy poca cantidad de sustrato, fíjense que prácticamente tengo una hipérbola, ya no tengo la curva sigmoidea. Miren que en color azul prácticamente tengo una hipérbola. ¿Por qué? Porque con muy bajas concentraciones de sustrato, ya que el modulador positivo me relaja la enzima, yo tengo actividad enzimática. ¿Qué pasa si agrego un modulador negativo? ¿Qué dije yo que hacía el modulador negativo? El modulador negativo estabilizaba y dejaba tensa la enzima. Miren qué pasa acá. Tengo que aumentar mucho más la cantidad de sustrato para que recién ahí la enzima se relaje y tenga actividad. Entonces, ustedes van a decir que el comportamiento de la enzima alostérica es 1 en ausencia de moduladores, y su curva es sigmoidea, por lo que les acabo de contar. Si agrego un modulador positivo, la curva se corre hacia la izquierda y se parece más a una hipérbola que a una curva sigmoidea. Y si agrego un modulador negativo, la curva se corre a la derecha y aumenta algo que se llama el retardo. ¿Qué es el retardo? Esta especie de parte plana que yo tengo al comienzo de la curva, y es porque no tengo actividad enzimática. Aumenta el retardo, aumenta el, digamos, el tiempo, o aumenta la parte donde no aparece actividad enzimática porque la enzima está tensa. Tengo más retardo en aparecer la actividad enzimática. ¿Sí? Y de esa manera podemos ver que a partir de ahora podemos hablar de dos cinéticas. Nosotros hasta ahora hablábamos de la cinética de Michel y Mendel, que era una hipérbola. Las enzimas alostéricas, debido a su particularidad de poder estar tensas o relajadas, tienen cinéticas diferentes a las enzimas michelianas, y siempre que hablemos de enzimas alostéricas vamos a hablar de una curva sigmoidea y vamos a hablar de una cinética que ya no es la enzima micheliana. Como hablamos de una cinética diferente, ¿qué parámetros cinéticos aparecen? Bueno, les cuento, la B máxima aparece y tiene la misma interpretación que en las enzimas michelianas. Pero acá no aparece Km, sino que aparece un K aparente. ¿Qué es el K aparente? Es la concentración de sustrato que tardamos en, la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima en una enzima alostérica. ¿Y por qué ese K se llama aparente y no Km?
Porque Km significa constante de Michaelis, y acá yo no tengo una cinética igual a la de Michaelis y Menten. Por eso no puedo hablar de Km, sino que voy a hablar de K aparente. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro tipo de regulación podemos tener? El otro tipo de regulación que podemos tener es la regulación covalente. Acá vamos a entender a la regulación covalente como un proceso por el cual yo voy a unir pequeños grupos funcionales a los aminoácidos serina, treonina y tirosina de una enzima. Recuerden que acá me piden que repita. A ver, acá hay dos preguntas. Antes de hablar de esto voy a responder las dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿a qué se refiere con el término el retardo desaparece? Cuando estoy hablando de enzimas alostéricas, el retardo es el tiempo en que aparece la actividad enzimática. Eso es retardo. Acá el retardo es, digamos, lo que tiene que aumentar el sustrato para que yo tenga una actividad enzimática. Si ustedes miran las enzimas no michelianas, aumenta la cantidad de sustrato y ya tengo actividad. Acá no. Al comienzo prácticamente no tengo actividad enzimática porque la enzima está tensa. A eso le llamo retardo. Si ustedes miran en un modulador positivo, fíjense que no hay retardo. Aumento la concentración de sustrato y directamente tengo actividad enzimática. Si agrego un modulador negativo, hay retardo porque por más que aumente la concentración de sustrato, la enzima todavía no tiene actividad enzimática. Eso es lo que quiero decir con retardo. Y la otra pregunta de qué significa el K aparente, yo les decía que, a ver, voy a cambiar el modo de cursor, voy a poner una pluma, fíjense, para las dos enzimas, disculpen que no es recta mi línea, para las dos enzimas yo puedo tener una velocidad máxima, para las dos, ¿sí? Si hablo de la mitad de la velocidad máxima, y con eso quiero calcular Km, en el caso de las enzimas michelianas, yo puedo calcular Km porque es una enzima micheliana y Km significa constante de Michaelis. Pero si uso el concepto de mitad de velocidad máxima y usando una enzima alostérica, quiero calcular este parámetro cinético, voy a decir que es un K aparente. No puedo decir que es un Km porque el comportamiento en las enzimas alostéricas no es micheliano. Digo K aparente y voy a usar la misma definición. El K aparente es la concentración de sustrato que me permite llegar a la mitad de la velocidad máxima cuando tengo una enzima alostérica. No uso el término Km porque el comportamiento de la enzima no es válido para una enzima micheliana. Y el tema Km es la abreviación de constante de Michaelis. Las únicas enzimas que pueden tener una constante de Michaelis son las enzimas que siguen una cinética de Michaelis y Menten, o sea, tienen una hipérbola. Si no, no puedo hablar de Km. Eso es lo que decía yo con respecto a el K aparente. Y después, ¿qué más me preguntaron? ¿Qué encontramos en una enzima alostérica? Vamos a encontrar velocidad máxima como parámetro cinético y encontramos K aparente como parámetro cinético. Bueno, vamos a la regulación covalente. Como les dije, la regulación covalente es una regulación que yo puedo generar
uniendo por enlace covalente grupos funcionales, que normalmente son grupos fosfatos, a aminoácidos serina, treonina o tirosinas presentes en mi enzima en sitios diferentes al sitio activo. La unión de estos grupos fosfatos de manera covalente a mi enzima va a hacer que la enzima en determinado momento pueda tener más actividad enzimática y en otro momento pueda tener menos actividad enzimática. Sin embargo, siempre va a estar presente la actividad enzimática, con mayores velocidades o menores velocidades, pero con esta unión covalente del grupo fosfato yo voy a hacer que esa actividad se regule. De este modo, nosotros vamos a decir que la enzima puede aparecer de dos maneras. La enzima puede aparecer desfosforilada cuando tiene sus serinas, treoninas y tirosinas con sus funciones alcoholes libres en sus cadenas laterales, o puedo tener la enzima fosforilada cuando a las cadenas laterales de la serina, treonina o tirosina se le unió un grupo fosfato por enlace covalente. Para poder unir el grupo fosfato por enlace covalente yo necesito dos cosas. Necesito un dador de grupos fosfatos, que normalmente es la molécula de ATP, y necesito una enzima que catalice la unión de ese grupo fosfato. La enzima que cataliza la unión del grupo fosfato es una quinasa. Por lo tanto, para regular covalentemente y fosforilar una enzima, necesito ATP y quinasas. ¿Qué pasa? La regulación covalente de una enzima no es solamente por fosforilación, por el agregado de grupos fosfatos. A veces yo necesito modificar la actividad sacando el grupo fosfato. Para sacar el grupo fosfato lo hago por un proceso de hidrólisis, lo hago por una hidrolasa que se llama fosfatasa, que sin gasto de ATP, usando agua, rompe el enlace covalente, libera el grupo fosfato y de esa manera las serinas, treoninas y tirosinas recuperan sus funciones alcoholes en las cadenas laterales. O sea, regulo covalentemente agregando grupos fosfatos por quinasas o sacando grupos fosfatos por fosfatasas. Hay enzimas que cuando agrego el grupo fosfato tienen más actividad catalítica, y si yo le saco el grupo fosfato, disminuyen su actividad catalítica. Pero eso no es una constante en todas las enzimas. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar con una enzima que, cuando le agrego el grupo fosfato, pierde actividad catalítica, y cuando le saco el grupo fosfato, mejora su actividad catalítica. Por lo tanto, ¿cómo vamos a entender la regulación covalente? La vamos a entender por procesos de fosforilación o desfosforilación de una enzima. Hay enzimas que fosforiladas tienen altas actividades catalíticas, y si las desfosforilos disminuyen, y viceversa. ¿Sí? Así que cada vez que yo digo vamos a regular covalentemente una enzima, ustedes lo que tienen que entender que la regulación es por fosforilación o desfosforilación de enzimas, usando quinasas que aceleran la fosforilación y fosfatasas que aceleran la desfosforilación. De esa manera hago que la enzima aumente o disminuya su actividad catalítica. Y finalmente vamos a la regulación genética. Vamos a decir que la regulación genética está relacionada con el proceso de transcripción de genes. A ver, necesito que piensen, esto tiene que ver un poco con lo que ustedes vieron en biología celular en primer año. Necesito que piensen, chicos, cómo se sintetiza una proteína. Y en este caso, cómo se sintetiza una proteína que tiene actividad enzimática. A ver, ¿qué necesitan para la síntesis de una proteína? Bueno, para la síntesis de una proteína necesitan el ADN. ¿Qué encuentran ustedes en el ADN? En el ADN encuentran los genes, que es la secuencia que codifica a una proteína en particular.
lo que tengo que hacer para sintetizar esa proteína, ¿qué es? A través del proceso de transcripción, copiar la información que trae ese gen, formar primero un ARN mensajero inmaduro, que por determinados procesos nucleares se transforma en RNA mensajero maduro. Ese RNA mensajero maduro, ¿a dónde va? Desde el núcleo. Va al citoplasma e interactúa en citoplasma con los ribosomas y los RNA de transferencias. Ahí hay un proceso que se llama traducción. Y a través de la traducción, ¿qué es lo que ocurre a nivel citoplasmático? Bueno, a través del mensaje que traía el ARN mensajero, se sintetiza una proteína que es una enzima, y si aparece la enzima, yo tengo actividad enzimática. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes cómo relacionábamos nosotros la actividad enzimática versus la cantidad de enzima presente? ¿Se acuerdan cómo era nuestra relación? Y bueno, nosotros decíamos, cuanta más enzima exista, más sitios activos disponibles hay, más actividad enzimática vamos a tener. Por lo tanto, cuanto mayor sea el proceso de transcripción y traducción genética, más enzimas se sintetizan en una célula y más actividad enzimática voy a tener. Si eso lo relaciono con la regulación exclusiva de la transcripción, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que cuando hacen una regulación genética, lo que hacen es regular exclusivamente la transcripción. ¿Y cómo regulan la transcripción? Regulan con sustancias que generalmente son hormonas y que lo que hacen es o inducir o reprimir ese proceso de transcripción. ¿Qué pasa? Y ahí les pregunto a ustedes para que lo piensen un minuto. ¿Qué pasa si yo tengo una hormona que induce la transcripción de genes? ¿Qué pasa si tengo una hormona que induce una transcripción de genes? Inducir la transcripción, ¿qué implica, chicos? Aumentar la producción de RNA mensajeros. Cuanto más RNA mensajeros tengo, mayor es la cantidad de enzimas que se sintetizan. O sea, si ustedes tienen un inductor, aumenta la formación del producto, va a haber mucha actividad enzimática porque si tengo un inductor se sintetizan muchas enzimas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un represor de la transcripción de genes? ¿Qué implica reprimir la transcripción? ¿Qué implica? Que no se va a formar ARN mensajero, y si no se forma ARN mensajero, ¿qué no se va a formar en esa célula? No se van a sintetizar enzimas. Y si las enzimas no se sintetizan, ¿qué no hay? Y no hay actividad enzimática. Entonces, en la regulación genética, yo voy a regular la síntesis de enzimas por inductores o represores. Si tengo un inductor, la enzima se sintetiza y hay actividad enzimática. Si tengo un represor, la enzima no se sintetiza y no tengo actividad enzimática. Es un mecanismo de regulación lento, pero es válido para regular actividades de las enzimas. Y las regulo permitiendo que se sinteticen o no sinteticen en un determinado momento. ¿Está? Bueno, esto es hablar de distintas maneras de regulación, cada uno tiene una particularidad. Hablé de zimógenos, donde dijimos que para que la enzima se active tengo que separar el péptido inhibidor. Hablé de compartimentalización, donde dije separo en un compartimento la enzima y hasta que la enzima no tome contacto con el sustrato no tengo actividad enzimática. Hablé de regulación alostérica,
que solamente aparece cuando tengo enzimas alostéricas. Hablé de regulación covalente, que implica el hecho de fosforilar o desfosforilar una enzima y así lograr que tenga actividad enzimática. Y hablé de regulación genética, que implica de poder sintetizar o no una enzima y así tener o no actividad enzimática. Todos son maneras diferentes de hacer que tenga más o menos actividad enzimática. ¿Sí? Acá me dicen que en el cronograma aparece biomarcadores como próxima clase, o sea que eso en vez de seminario lo vamos a desarrollar en teóricos, sí. El segundo teórico de esta semana es sobre biomarcadores, o sea, en vez de desarrollar un seminario como años anteriores, yo lo voy a desarrollar en teórico, en el segundo teórico de esta semana. Si voy a subir la grabación a la plataforma, sí, siempre voy a tratar de subir grabaciones de cada una de las clases, por ahí no voy a subir la de esta clase, sino depende qué grabación me mande, así que siempre van a tener grabaciones para repasar cada uno de los temas que trabajemos. ¿Está? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Si no, si no hay preguntas, por hoy finalicemos el teórico y los espero en el segundo teórico para hablar de biomarcadores. ¿Está? Recuerden que la semana que viene no tienen teóricos. ¿Está? Semana que viene están libres. No hay ni seminarios ni teóricos. Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en el teórico presencial. Hasta luego, chicos. Chau, chau.